Ahora sí le sale que estoy grabando, ¿no? Sí, perfecto. Ya, bueno, gracias por recordarme, si no hubiera sido un fracaso. Ya, entonces el primer ejercicio que estábamos viendo era uniforme y nos dice que un vuelo dura aproximadamente 2 horas 5 minutos, pero tiene una distribución uniforme con extremos o mínimo y máximo de 2 horas y 2 horas 20. Entonces acá dijimos que el X, que era el tiempo que se demora el avión en viajar entre Santiago y Iquique, va a distribuir uniforme con parámetros 2, 2 y 20 minutos, que para hacerlo más sencillo, en verdad, podríamos ponerlo al tiro por minutos, y para simplificar el ejercicio. Digamos que es uniforme de 120 minutos y 140 minutos. Que es lo mínimo que se puede demorar y lo máximo que se puede demorar según las experiencias anteriores. Entonces nos dicen, ¿cuál es la probabilidad que no se retrase más de 5 minutos? O sea que a lo más se atrase 5 minutos, ¿no es cierto? Dicen como que no se retrasa más de 5 minutos, o sea que si se retrasa más de 5 minutos no nos sirve o no toma esta probabilidad. Entonces, para que no se retrase más de 5 minutos, nosotros tenemos que ver por experiencias anteriores que el vuelo se demora 2 horas y 5 minutos, es decir, 125 minutos. Eso es lo que se demora en total, en promedio se podría decir. Entonces, para que se retrase, tiene que ser después de este tiempo. Si ya se demora 2 horas con 6 minutos, se podría decir que está atrasado ya. Porque a nosotros nos ofrecen un tiempo de 2 horas y 5 minutos. Eso es lo que nos ofrecen. Entonces, si se demora 2 horas y 6 minutos, está atrasado 1 minuto. Entonces, nos dicen que no se retrase más de 5 minutos, por lo que no quiere que nos retrasemos 2 horas y 10 minutos, a lo máximo. A lo máximo, ese es el tiempo que podemos tener para que no se retrase más de 5 minutos. Entonces, nosotros que tenemos que estar bajo este valor, el X, que va a ser nuestro tiempo, y arriba del 2 horas y 15 minutos. Y 5 minutos. Esto es porque bajo ese tiempo, que serían 2 horas y 5 minutos, no estaría atrasado. La probabilidad no estamos buscando esa probabilidad, estamos buscando que se atrase. Y que se atrase es que se demore más de 5 minutos, pero que no se atrase más de 5 minutos, que son las 2 horas y 10 minutos. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo, que no se retrase más de 5 minutos específicamente. Entonces, lo que nos están pidiendo es que la probabilidad esté entre 2 horas y 5 minutos, que son 125 minutos, y, vamos acá, 2 horas y 30 minutos. O sea, 2 horas y 10 minutos, que son 130 minutos. Y esto ya todos lo sabemos calcular, lo más difícil quizás era plantearse el problema y ver cuándo era el atraso, se podría decir. Esto se puede hacer de dos formas. Una sería mediante funciones de densidad de la distribución uniforme, pero la más fácil y la que van a ocupar en los controles va simplemente en R. En R, lo que nos están pidiendo, bueno, acá podemos escribirlo igual que X sea menor a 30, a 130, ¿verdad? Menos la probabilidad de que X sea menor a 125. Entonces en R, esto simplemente sería punif de 130, que es lo que nos piden, coma, el extremo inferior, lo mínimo que se puede demorar el avión, que son 2 horas exactas, o sea, 120 minutos, y lo máximo, que es 140 minutos. Menos lo mismo, pero con el 125. 120, 140. Entonces, en R, voy a abrir el tiro. De hecho, que creo que tenía los códigos ya hechos, pero lo voy a escribir de nuevo para hacerlo con usted. No tenía ni abierto la red.
Acá está. Vamos a crear un nuevo file, un RScript. Y O lo sea, pero vamos ya a... los tienes creados, ¿Cómo? porque según yo es más práctico ejecutarlos, como que los veamos, digo ¿Sí? yo, por tiempo, no sé. Es que sí, acá Tienes que tengo, admitirlo. sí, quizás por tiempo, para hacerlo más corto, vamos a tener ponerlo acá. Sí, porque si no haces todos los códigos desde cero, Sí, mejor. Y le voy a cambiar el nombre porque lo tengo como identidad nueva. Ya me ¿no? suena acá. Ya, bueno. Entonces mejor así. Entonces esto lo diagramamos acá. Y el primer ejercicio, que es el número 1, es exactamente esto. Lo ejecutamos y nos sale que la probabilidad es de un 25%. O sea, la probabilidad de que el avión no se atrase más de 10 minutos, de 5 minutos, perdón, es de 0,25 o del 25%. Y ese es el número A, que es este. Veamos el B. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sí se retrase más de 10 minutos? Entonces, volvemos a lo mismo. Que se retrase es que sea el tiempo mayor a 2 horas y 5 minutos. Y que se atrase más de 10 minutos sería 2 horas y 15 minutos. Entonces nos piden que se retrase más de 10 minutos, o sea que se demore más de 2 horas y 15 minutos. Por lo que podemos decir que lo que nos están pidiendo es simplemente que la probabilidad, el X, sea mayor a 2 horas y 15 minutos. O, lo mismo que decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 135 minutos. O lo mismo que decir, 1 menos la probabilidad de X menor a 135. Y al igual que el ejercicio anterior, el A, tenemos lo mismo acá. Ponemos el PUNIF, 1 menos PUNIF porque estamos calculando los mayores a 135, o 1 menos los menores, que es lo que tenemos acá, y ejecutamos. Tenemos el 135, que es lo que nos piden, y las cotas inferiores y superiores de la distribución. Y nos resulta efectivamente el mismo porcentaje. La probabilidad de que se atrase más de 10 es de 0,25 o un 25%. Ese 5 no sé qué anda. De dar otro. Listo. Y ese era el ejercicio de distribución uniforme. Veamos el siguiente. El tiempo requerido para pasar la inspección de seguridad en el aeropuerto puede ser molesto para los viajeros. El tiempo de espera medio o la esperanza de espera durante los periodos pico en el aeropuerto internacional de tanto es de 12,1 minutos. Suponga que el tiempo para pasar la inspección de seguridad sigue una distribución exponencial. Acá ya nos dicen que esto va a distribuir exponencialmente, igual se entiende porque nos dan una esperanza en minutos y tenemos que calcular una probabilidad a partir de eso. Entonces, son las 8 am, o sea, el periodo pico que nos están diciendo acá, porque nosotros estamos viendo el tiempo en los periodos pico, y las 8 am son uno de esos periodos, y nos acabamos de formar una fila de inspección. Para tomar su vuelo debe estar en la puerta en 30 minutos. O sea, en 30 minutos tenemos que estar en la puerta del vuelo. Transcurren 12
desde el momento que pasa la inspección de seguridad hasta que llegó a su puerto. ¿Cuál es la probabilidad de que pierda el vuelo? Veamos lo que nos están pidiendo acá. Nos dicen, ya, nos dicen que el tiempo esperado son de 12,1 minutos. Entonces, y como distribuye exponencial, esto va a distribuir exponencial con parámetros 1 partido en 12,1. Es 1 partido en 12,1 porque la esperanza es igual a 12,1. Y la esperanza es igual a 1 partido en lambda, que es el parámetro. Entonces, es darle vuelta más. Nos dicen que en 30 minutos tenemos que estar sí o sí en la puerta. Y ya pasaron 12. De esos 30, desde que comencé la inspección hasta que llego a la puerta. Entonces tengo que ver que en el tiempo que me sobra, cuál es la probabilidad de que me demore más que ese tiempo para llegar tarde. No sé si se comprende bien. Si ya pasaron 12 minutos de esos 30 que yo comencé mi travesía en el aeropuerto, es decir, que me quedan 18. A lo más tengo que llegar en 18 minutos. Por lo que lo que nos piden es que nos demoremos más de 18, para que no lleguemos tarde en este caso. Si nos demoramos más de 18 minutos, vamos a llegar tarde a la puerta y vamos a perder el avión. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Vamos ahora la pregunta. Como bien dijimos, esto, la variable va a distribuir exponencial con parámetro 1 partido en 12,1. Y, vamos acá. Acá está. Lo que nos están pidiendo es que nos demoremos más del tiempo que nos sobra, que son 18 minutos. Entonces lo que nos están pidiendo efectivamente es que la probabilidad de que el tiempo que me demore en llegar hasta la puerta sea de más de 18 minutos. Lo que es igual a 1 menos la probabilidad de x sea menor o igual a 18 minutos. Esto en R es lo mismo que decir, como es un parámetro exponencial, es lo mismo que decir lo siguiente. Bueno, voy a ponerlo acá en todo caso. 1 menos px, igual que siempre. Lo que nos están pidiendo, que es 18,1 partido en 12,1, que es el parámetro de la distribución que estamos trabajando. Y efectivamente es acá, lo que tenemos acá, que es la pregunta 2. Oh. ¿Oí qué onda? Ahí está. Y como lo tenemos acá, bueno, esto es lo mismo que decir 1 menos px, solo que en este caso puse lo del over.tail, que es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que decir 1 menos px de lo mismo, de las variables. Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora lo voy a hacer con lower.tail y nos da 0,225, le voy a poner 0,226. Esto es 0,226. Es decir, la probabilidad de que pierda el vuelo, debido a que me demoré más del tiempo que me sobraba, el vuelo es de un 22,6%. O sea, bastante alto en todo caso. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Vamos a ver el siguiente. Y todo perfecto. Buenísimo. Pasamos al tercero.
Una cierta, de hecho, lo habíamos hecho para la ayudantía 9 con otros datos, pero no resultaba bien, no sé por qué. Así que fuimos cambiando los datos y hasta que lo vamos a hacer ahora, que es de la materia de la ayudantía 9. Entonces veamos cómo nos sale este ejercicio. De hecho, lo quitamos de la pauta pero lo vamos a tener ahora, así que es lo mismo. Una cierta máquina produce resistencias eléctricas que tienen un valor medio de 80 ohms y una desviación estándar de 2 ohms. O sea, acá podemos tener el lambda, o sea, el mu, y acá la desviación estándar. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de 32 de estas mismas resistencias tenga una resistencia total o acumulada que supere los 648 ohms? Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? O sea, ¿qué técnica ocuparían para realizar este ejercicio? ¿O cuál es la pista que me dan para saber qué ocupar? O sea, no me acuerdo del código, pero como habla de la desviación estándar, era... Ah, no me acuerdo el nombre del código, pero esa No, es la no el pista. Como, código. ¿Cómo resolverían el ejercicio? ¿Cuál es la pista que te da el ejercicio para saber qué utilizar? Porque seguimos el ejercicio, ya, nos dan una media, nos dan una desviación estándar y nos están pidiendo la probabilidad de que en una muestra eh, tengamos un total o una acumulación mayor a una cierta cantidad o un cierto valor. Entonces, nosotros podemos decir que, si se acuerdan bien, a ver, ejercicio 3, n, que es el tamaño de la muestra, es mayor a 30. Es una muestra aleatoria de 32 resistencias. Una muestra aleatoria, a ver, doble I, y tercero, nos están pidiendo la probabilidad para que una suma de datos cumpla cierto criterio. Probabilidad para que una suma cumpla un criterio. Que lo mismo sería que me hubieran pedido, por ejemplo, que la probabilidad para que una media cumpla un criterio. Una media en este caso muestral. Cuando tenemos estos tres, No era, no sé, el teorema del límite central. O sea, es que no me acuerdo el nombre, pero... sí, teorema del límite central, TLC. Estoy pegada yo. Quizás soy yo. no, resta como un poquito. No, está pegado Santiago. ¿Estoy bien ahora? Ah, ¿O no? ya. No, es que se veía pegado, entonces no sabía si era yo, pero esa era la pregunta, si era el teorema del límite central, porque es cuando uno lo hace al revés, ¿o no? Como saca todo para tener la probabilidad, como da vuelta. Sí, se podría decir que sí. No sé si ahora estoy pegado. Ahora no. Ya, bueno. Sí, porque a veces me salía el mensajito que mala conexión. No, cosa de la vida. Exactamente, con lo que te he dicho. Este teorema del límite central. Y siempre ocupan el teorema del límite central cuando se cumplen estos tres criterios. El último tomamos como un criterio, pero son dos posibilidades, porque si se acuerdan bien, hay dos formas de calcular el teorema del límite central. Bueno, pero estos criterios son que el n, que la muestra sea mayor a 30, que la muestra sea una muestra aleatoria de la población,
y estos dos valores que se puede cumplir uno de los dos, que la probabilidad, que nos pidan la probabilidad para que una suma de los datos cumpla un cierto criterio, o que la media cumpla un cierto criterio. Y de hecho, para el primer caso, el X distribuía normal con parámetros n por mu, n por desviación estándar al cuadrado. Y para el caso de la media, esto distribuía de la siguiente forma: normal, n por mu, desviación estándar partido en n, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, creo que tiene acá. En este caso, para nuestro problema, nos están pidiendo que una suma cumpla algo. Entonces vamos a ocupar esto. Esta va a ser la distribución de la nueva variable. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra de 32 de estas mismas resistencias tenga una resistencia total o acumulada que supere los 648 ohms? Entonces, en nuestro caso, como la suma tiene que cumplir un criterio, esto va a distribuir normal con parámetros 32 por mu, que era 40, 32 por desviación estándar al cuadrado, que es desviación estándar 2, o sea, 4. Esta es la nueva distribución de la variable. Esto va a distribuir normal, con parámetros 1280, sí, 2280, 32 por 4, que es 120 por 8, 128. Si no me equivoco. Entonces, esto siendo o representando nuestra varianza, se puede decir, y esto representando nuestra media. Entonces lo que nos piden es que nuestro X supere los 648 ohms. Por lo que, como distribuir normal con estos parámetros, es tan fácil como utilizar R, que sería 1 menos P norm, o lower.tl al final en vez del 1 menos. Lo que nos piden, que es 648, la nueva media, que es 1280, la desviación estándar, que sería la raíz de 128. Que si no me equivoco es 11,3, como lo había hecho la otra, pero voy a calcularlo ahora en todo caso. 128 es 11,14. 1 menos P norm, 148, 1280, 11.314. Entonces veamos acá. Creo que el código lo he hecho con lower.tl, pero nos sirve igual. Directorio 3. Acá está. Vamos a poner 14. ¿O no? ¿Era eso? Sí. Entonces, radiamos esto y vemos que nos sale. Nos sale que la probabilidad es 1. Que igual es, si uno lo piensa, tiene sentido, porque al tener una media de 1280 y nos están pidiendo que supere los 648, sí o sí va a superar los 648 si la media es aproximadamente el doble. Entonces, lo que podemos decir, como esto es 1, es que la probabilidad o que la acumulación o el número total de resistencias, a ver cómo lo decía acá, que la resistencia total acumulada, resistencia total supere
los 648 OHMS, es un evento seguro. Cuando una probabilidad le salga 1, aunque sea muy raro, a eso me ha pasado en controles y pruebas, ahí uno tiene que decir, o cuando te piden explicar, que esto es un evento seguro, que va a pasar sí o sí. Esto es el ejercicio de el TLC. ¿Alguna duda con este? Bueno, entonces veamos los últimos dos, que son este y este. Ya, perfecto. Ya, este es fácil igual, porque como ya trabajamos el TLC, esto va a ser, ¿cómo se llama esto? Trámite. En marzo de 2021, el empleado chileno pasó un promedio de 77 horas conectado a Internet mientras trabajaba. O sea, tiene un promedio, una esperanza de 77 horas en la que el chileno promedio está metido en Internet. Esto es nuestro mundo. Suponga que la media poblacional es 37 horas. Nos lo acaban de decir, no sé por qué lo repitieron. Los tiempos están distribuidos normalmente, acá, y tiene una duración estándar de 20 aproximadamente horas. ¿Cuál es la probabilidad de que en marzo de 2021, o sea, donde se está trabajando este experimento o esta toma de datos, un empleado seleccionado al azar, me dicen que una muestra aleatoria, pasara menos de 50 horas conectado a Internet? Este era, en verdad, súper simple, porque nos decían que efectivamente tiene una distribución normal, nos dan el mu, nos dan la desviación estándar, y nos dan lo que quiere cumplir esta variable, o la probabilidad que quiere cumplir esta variable. Entonces veamos esto. X es el número de horas conectado a Internet. Internet. Entonces, X distribuye, como dice el ejercicio, normal con parámetros 77,20 al cuadrado. O 20, pueden poner cualquiera. Acá esto puede ser X distribuye normal con parámetros mu, desviación estándar, hay que decirlo así, o puede ser que X distribuya mu, desviación estándar al cuadrado. En R siempre desviación estándar sin el cuadrado, pero da lo mismo como lo ponen ustedes como desarrollo. Entonces, lo que nos piden es la probabilidad de que esta persona tenga, no sé por qué dije número de horas, cantidad de horas. Ahí está. Que este pase menos de 50 horas semanales en Internet. Por lo que nos piden es simplemente un pnorm de lo que nos piden 50,37, desviación estándar, que es 20. Entonces pnorm, muy interesante. Ahí está. Claro, lo que nos ejecuta. Bueno, este ejercicio no lo tenía, pero bueno, cosa de la live. Ponemos acá, ejercicio 4. Y ponemos efectivamente nuestro pnorm de 50,77,20. Y nos da una probabilidad o un porcentaje del 8,85%, 0,085, 0,085, no, 885, si no me equivoco. 885, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que el seleccionado, a ver, pregunta para, escribir un momento, pasar a menos de 50 horas conectado a Internet,
pase menos de 50 horas conectado a internet, a int, es de un 8,85%. Es decir, una probabilidad muy baja de que tenga una actividad del menos del 50%, o sea, de 50 horas. Pero bueno, era medio fácil el ejercicio porque ya habíamos practicado normal acá en el TLS, y la normal nos dan todos los datos para trabajarlo. Entonces pasamos al siguiente, que es de la última materia, al menos de la última ayudantía, antes del control, que es prueba de onda de ajuste, que seleccionamos, yo creo que la más tipo control, se podría decir. Todas son muy parecidas como hacer el ejercicio, pero seleccionamos como algo más tipo control, que es prueba de onda de ajuste multinomial. No digo que no vaya a seguir normal ni nada, pero está más bonito. Entonces, ya, M&M Mars, fabricante de los chocolates M&M, realizó un sondeo nacional en el que más de 10 millones de personas dieron su preferencia para un nuevo color. Falta un punto acá. El resultado de este sondeo fue reemplazado el color café claro por un azul. En el folleto Colors, distribuido por el área de asuntos del consumidor de la marca, la distribución de los colores lunetas, chocolate en forma de grajea, es la siguiente. Estas son los favoritismos de esto. El café tiene una aceptación, se podría decir, de un 30%, el verde de un 10%, el amarillo un 20%, naranja 10%, azul 10%, y un rojo el 20%. Y esto fue lo que ya sabemos, lo que pasó por el estudio comprobado. Y en un estudio posterior se emplearon como muestras bolsas de 1 libra. Creo que estoy mal internet, ¿no? ¿O se escucha bien? Sí, va a estar un poco pegado. En bola apaga la cámara, ¿no? Y ahí creo que sí, ¿no? Sí, más fluido. Bueno, entonces, ya en el estudio posterior, que se emplearon como muestras, o sea, el estudio está basado en muestras de la población ya obtenida anteriormente, con los estudios comprobados, para determinar si los porcentajes reportados eran válidos. En una muestra de 550 lunetas, acá está, se obtuvieron los siguientes resultados. De estos 550, 177 eran, o sea, 177 de 506 eran cafés, 36 solamente de 506 eran verdes, amarillos eran 135 de estos 506, naranja 41 de estos 506, y los azules 38 de estos 506. Bueno, y los rojos 79 de estos 506. Acá uno podría ver al tiro, sacar el porcentaje, por ejemplo, dividir 177 en 506. Por ejemplo, hagámoslo ahora, para ver algo. 177 partido en 506 es un 34%, ya es distinto que se podría decir que un 34%. Voy a omitir eso. Ahí está. Esto es como un 35% más aproximadamente. Entonces ya podemos ver que es distinto a este de acá. Pero igual no es suficiente información para decir que no son así. Y nos dicen que ocupen un alfa o un error del 0.05 para determinar si estos datos coinciden con los porcentajes reportados por la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ocupar? Primero, esto es claro, es una comprobación, para comprobar hipótesis, se podría decir. Entonces nosotros tenemos que plantear una hipótesis nula, que la vamos a plantear acá, en el ejercicio 5.
Nuestro H0 va a ser el siguiente. A partir de los datos de la población y que los datos que ya son comprobados, que ya sabemos, son estos de acá. Ya lo sabemos. Sabemos. Entonces, esto va a ser nuestra hipótesis nula. Que los porcentajes reportados son efectivamente estos 6. Los porcentajes reportados son el café un 30%, bueno, no me acuerdo los colores, verde, amarillo, el verde era un 20%, un 10%, mala memoria, por Dios. El amarillo, un 20%, el naranja, azul y rojo. Naranja, bueno, ¿qué anda la dirección? Naranja, azul y rojo. Eran 10, 10 y 20, ¿no? Sí. 20%, 10 y 10. Entonces, esta es nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alternativa, o hipótesis 1, yo le voy a poner hipótesis A, va a ser que estos porcentajes no son los mismos para la población, o sea, para la muestra. O sea, los porcentajes reportados no son los mismos. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Lo comprobamos mediante la prueba del R, el QCHIS Q. Mentira. El QCHIS Test. Que ahí vamos a poder trabajar si efectivamente se rechaza, si tenemos un p-value menor, o, ¿cómo se llama esto? O se acepta esta hipótesis nula. Entonces veamos ahora. Ya, entonces sabemos que se rechaza H0 si pasa lo siguiente, que el p-value sea menor que el alfa. El alfa siendo que es igual a 0.05, que es el más típico. Entonces veamos esto. Aquí vamos a hacer la pregunta 5 y digamos que lo que vamos a jugar va a ser el QCHIS-Q-Test. QCHIS-Q.test, está acá. ¿Qué es? Primero hay que definir los valores que, creo que se me equivocó, que era x igual c, y ahí pongo los valores. Estos van a ser los valores que yo tomo después de del reportaje o los datos que nosotros conocíamos. O sea, los datos de la muestra. Acá voy a poner la cantidad de datos de la muestra, que es 167, 36, 135. Esto es lo que voy a poner acá en el X del código. Que primero 167, 36, si no me equivoco, 135. Voy a ver los siguientes. 135, 41, 38, 69. 41, 78 y 79. No era 78, era 38. Esta va a ser mi parte, se podría decir, no comprobada, o nuestra cantidad de datos de la muestra. Primero se pone la cantidad de datos de la muestra. Y después definimos nuestras probabilidades conocidas y comprobadas de la población, que son efectivamente los que tenemos hoy. Sí, lo que tenemos acá. Esto de acá. ¿Ok?
que son el 30%, el 10, el 20, el 10, el 10 y el 20. Entonces nosotros tenemos un 0,3, un 0,1, un 0,2, un 0,1, un 0,1 y un 0,2. Y a partir de estos datos van a ver si se rechaza o se comprueba la hipótesis, es decir, si se distribuyen de misma forma, o si cambiaron los porcentajes o si no cambiaron los porcentajes. Entonces acá podemos ver un porcentaje del 0,085, no, nada que ver. Déjame tirar esto. Chiscu test. ¿Se ha quedado pegado? Ahí está. Se ve como quedado pegado. Entonces nos da un p-value de 1,838 por e elevado a menos 5. Esto es lo mismo que decir que el p-value es igual a elevado a menos 5 serían 5, 0, o sea 0,0 138, no sé, a ver, creo, ¿no? A ver, 0,5, sí, ahí está. Uy. Exactamente eso, o sea, hay que ver si esto es menor que nuestro alfa, que es 0,05, y efectivamente se cumple. Por lo que nosotros podemos decir que se rechaza. Podemos decir que se rechaza H0. Es decir, los porcentajes no son 30% para el café, 10% para el naranja. Efectivamente, eso. Los porcentajes no son los reportados. No son efectivamente los del H0. Hay otra forma de hacerlo, que es haciendo lo del x cuadrado, el chi cuadrado, pero esta es la forma más rápida de hacerlo. Que el x cuadrado lo hacemos mediante esto, y haciendo un cálculo pequeño ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? De cuantil. Pero esto en verdad es lo que más van a ocupar, el Chiscu test. Entonces efectivamente se rechazó el H0 y ahí estaría el ejercicio de la hipótesis. Voy a prueba de ajuste. ¿Alguna pregunta con este? Ya no. Yo un poco. Buenísimo. Y eso es lo divertido, pues. O sea, esos son los ejercicios que teníamos planeado hoy día. Así que no sé si tienen alguna duda o algo así. O dejo de grabar al tiro, ¿no? Por si hay una duda que se les sirva a todos, ¿verdad? Si en nada voy a dejar grabando.